Yo creo que es muy sorprendente la reacción que tenemos a la tradición, ¿no? Y en el cine español de comedia se copia poco a Berlanga. O sea, hay un listado brutal de películas de lo que hizo con Azcona, de lo que al principio hacía con Bardem, de lo que hizo Azcona con Marco Ferreri. Es decir, que hay una tradición de comedia de prestigio que en España no se ha seguido demasiado, salvo en algunos casos muy puntuales. Puedes ver algo de Berlanga en El primer Torrente o en el cine de Víctor García León, pero en la comedia más irónica, más elaborada, más compleja, se ha seguido con poquísimo, pero creo que más o menos pasa un poco lo mismo que con otros géneros, con Buñuel, ¿no? De Buñuel se ha seguido muy poco la senda, quizás ahora un poco Carlos Bermud, pero de igual manera que ves películas de Saura de los 70 y ves una influencia clara del cine de Luis Buñuel, ahora mismo nuestros dos grandes popes no tienen mucho reflejo en el cine actual. Yo sí que distingo las pelis que me gustan como espectador de las que me gustan porque me dan envidia, ¿no? Creo que cuando una película te da envidia es que dices, joder, me habría encantado hacer esa película. Me pasó cuando vi A propósito de Smith de Alexander Payne, es decir, que yo veo las películas de Alexander Payne y digo, joder, me habría encantado hacer eso, porque lo veo como muy relacionado con Éramos pocos, el corto que dice que estuvo nominado al Oscar, o con Negociador, que le veo como mucha cuadratura, pero no tiene mucho que ver con el tipo de peli que te gusta. A mí, pues eso, no sé, a mí me encanta Seven, pero no me vería haciendo un Seven, o me puede gustar muchísimo Un profeta de Jacques Audiard, pero yo jamás me vería haciendo Un profeta. No creo que él la matara, ni que Terry se haya suicidado. ¿Todo el mundo lo cree? A mí me gusta sobre todo el cine de los 70 americano porque creo que confluyen muy bien la corriente pues, de cine de entretenimiento desde siempre con la influencia europea de las nuevas olas y todo eso. Entonces ves una película de William Friedkin o ves una película de Coppola y ves ahí como esa conjunción estupenda, y creo que James Gray y Jeff Nichols son como muy herederos de esa mezcla de hacer un cine con vocación más popular de lo que sería unas películas más independientes, pero a la vez con una mirada muy de autor. Paolo Sorrentino es un estilista, es un tío que hace un cine que está en las antípodas de lo que supuestamente me tiene que gustar a mí, porque yo odio la cosa estilizada, pero me parece un tipo muy, muy brillante y que todas sus películas voy a verlas inmediatamente, porque creo que más allá de la cosa de epatar a golpe de estética, creo que tiene muchísimas cosas que contar.